El arsénico es un metaloide ampliamente distribuido en la Tierra, que se puede encontrar en el agua, en el aire e incluso en los alimentos. Esto hace que mucha gente esté expuesta a él. Y la pregunta es, ¿qué consecuencias puede traer esta exposición? Para responder estas preguntas, hoy día vamos a visitar el Laboratorio de Endocrinología y Reproducción al Magíster Diego Fano. Hola, soy Carla González y este es su programa Soy Cayetano. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy día vamos a hablar del arsénico. Para esto nos acompaña el Magíster Diego Fano, quien es magíster en fisiología y es estudiante del doctorado en epidemiología. Diego, gracias por dejarnos entrar a tu laboratorio. Muchas gracias por la invitación y es un gran gusto poder compartir sobre este tema con ustedes. Diego, arsénico. Uno siempre escucha plomo, ¿no? Otros metales, pero arsénico. ¿Qué nos puedes decir del arsénico? Bueno, en primer lugar, comentar que el arsénico pues químicamente es un metaloide. Pero quizá lo más importante es decir pues toda la relación que ha tenido el arsénico con la historia humana. Si bien lo conocemos como un veneno, por así decirlo, es precisamente en gran parte ello. Incluso durante la época clásica hasta el día de hoy es considerado como el rey de los venenos. ¿Por qué? Porque es muy tóxico, entonces puede ocasionar efectos en salud tan nocivos como la muerte. De ahí que, hablando un poquito de historias curiosas, se piensa que, por ejemplo, Napoleón fue envenenado y de ahí derivó su cáncer de estómago. Aunque claro, también el arsénico se ha aprovechado para productos o para procesos industriales, por ejemplo, en la misma industria de la madera, también en la fabricación de tintes o incluso en la misma medicina con el trióxido de arsénico, que es un fármaco que ayuda para el tratamiento del cáncer. Ah, mira, qué interesante. Entonces el arsénico, por un lado, es bueno, por otro lado, es muy peligroso. Pero ¿dónde encontramos el arsénico? ¿Dónde está el arsénico? Algo interesante del arsénico es que es el metaloide con mayor distribución en el planeta y donde se encuentra en la corteza terrestre. Es decir, es relativamente sencillo encontrarlo pues, en la misma Tierra, ¿no? Ahora, es verdad que hay zonas que tienen mayor cantidad de arsénico, por así decirlo, principalmente aquellas con una alta o una gran actividad volcánica. ¿Y este arsénico solamente está en la Tierra o también lo puede encontrar en otras partes? Si bien el arsénico está en la corteza terrestre, no significa que no pueda llegar a otras fuentes como por ejemplo el agua, ¿no? Sabemos que, bueno, las cuencas suelen nacer pues, de las montañas y cuando los cuerpos de agua van bajando, digamos los ríos, estos van arrastrando el arsénico que se encuentra en la roca. Entonces, este proceso que ocurre a cada rato, todos los días, poco a poco va extrayendo el arsénico y finalmente pues, puede llegar al consumidor final, ¿no? Como por ejemplo nosotros. E incluso puede llegar a pasar los procesos de tratamiento del agua. Es decir, a pesar de que uno trate el agua o uno la filtre, de todas formas también puedes llegar a encontrar concentraciones que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud. Entonces, ¿podría ser que en el agua potable también hay arsénico? Sí, y de hecho, esto es lo que se ha investigado mucho a nivel mundial y durante ya muchos años. Para hablar de un caso particular, en el caso de nuestra investigación, nosotros hicimos un estudio en Tacne donde quisimos evaluar la concentración de arsénico en agua potable. Por supuesto, como estamos hablando de agua potable, ya pasa por un tratamiento previamente e incluso habían hogares que tenían su propio filtro. Y bueno, a estos hogares se les comentaba, ¿no?, que el filtro permitía la remoción del arsénico. ¿Esto qué te quiere decir? Por un lado, de que el problema ya es conocido. Bien. Pero por otro lado, el nosotros haber encontrado el arsénico en estas muestras de agua potable significaba de que, uno, el tratamiento del agua no removía el arsénico y dos, el mismo filtro que se instalaba no servía tanto para esto, ¿no? Capaz para temas microbiológicos sí, pero para arsénico precisamente no. Entonces el arsénico puede incluso pasar los tratamientos de agua, pero ¿y en aguas que no son tratadas? Por ejemplo, dice que el agua de las cuencas trae arsénico del suelo y estas aguas también pues llegan a los regadíos, a las plantas. De pronto, las plantas que comemos, mi lechuga, mi espinaca, ¿puede tener arsénico? De hecho sí, hay cultivos
que requieren muchísima agua para su crecimiento, por ejemplo el arroz, y son precisamente estos cultivos los que más arsénico van a absorber, y una vez que lleguen también al consumidor final, porque no es que haya un tratamiento previo de remoción de metales pesados, no lo hay, ¿no? Entonces, una vez que es empaquetado, digamos, y llega al mercado y tú lo compras, tú puedes consumir ese arsénico que está contenido dentro del alimento, digamos que ya forma parte. Ahora, es verdad que hay procesos durante la cocción que pueden eliminar un poco la concentración de arsénico, es cierto, pero de todas formas siempre queda un pequeño residual, ¿no? Una pequeña parte que va a llegar a ti. Y un poco relacionado con eso también, los cultivos pueden traer arsénico consigo por el agua que los riega, y esto pasaría con cualquier cultivo en cualquier parte del país, o hay regiones donde esto puede ser mayor. Precisamente las regiones, o mejor dicho, va a haber mayor arsénico muy asociado a zonas con una alta actividad volcánica. En el caso del Perú, la zona sur es la que más actividad volcánica presenta. Por ejemplo, Arequipa, también tenemos varios volcanes en Tacna. Y es ahí donde van a ser las principales fuentes de arsénico. Entonces, por un lado, pues los mismos cuerpos de agua van a estar más contaminados, y por otro lado, pues los cultivos que se hagan en estas zonas, si es que requieren una gran cantidad de agua para su crecimiento, también van a llegar a contener una gran cantidad de arsénico. Aquí hay un dato importante. Está mencionando que hay más cantidad de arsénico asociado a actividad volcánica. Y ahorita está sonando la noticia que en Moquegua hay volcanes en actividad. Eso quiere decir que esa zona ahorita podría estar más expuesta a arsénico, no solamente en el suelo, el que se filtra por el agua, sino también en el aire. Es una posibilidad porque, de hecho, hay estudios y algunos organismos de calidad ambiental tratan de hacer una identificación de arsénico en cuanto al aire, ¿no? Por ejemplo, el polvo, lo que llamamos material particulado. No obstante, a veces esa distribución es muy difícil, o esta cuantificación es muy difícil de lograr. Ahora, pues estamos teniendo ahorita una emergencia de una actividad volcánica, propiamente dicho en Moquegua, y de hecho valdría mucho la pena evaluar cuál es la composición del arsénico en esta ceniza que está invadiendo toda la atmósfera y en la zona, ¿no? Acá me surge otra pregunta, porque por un lado hablamos del arsénico en el agua, lo ingiero, el arsénico en el alimento, lo ingiero, pero ese sería arsénico en el aire. O sea, también puede entrar por la respiración, por las vías aéreas. Sí, de hecho el aire también se considera una fuente de exposición. Ahora, como comenté, es muy complicado llegar a cuantificar el arsénico, de ahí que no hayan leyes claras o establecidas o normativas establecidas respecto a la concentración de arsénico en aire. Sin embargo, el hecho de que se encuentre presente puede llegar de todas formas a tu pulmón. Y algo que está muy relacionado con el arsénico, y de hecho es considerado como una causa, es decir, el arsénico está relacionado al desarrollo de cánceres, principalmente cáncer de pulmón, que puede ser vía inhalatoria, también el consumo de agua contaminada, el consumo de alimentos contaminados, cáncer de estómago y cáncer de piel. Entonces, a pesar de que posiblemente no haya tanta concentración en el aire, siempre puede llegar a afectar tu propio organismo. Eso es lo que iba a preguntar, ¿no? Venimos hablando del arsénico, dónde está y qué es contaminante y qué es tóxico, pero ¿cuáles son los efectos del arsénico en el cuerpo? Acaba de mencionar algunos tipos de cáncer. ¿Solamente cáncer afecta o es lo que genera el arsénico en el cuerpo de las personas, o también otro tipo de afecciones? Aquí hay que dividir dos tipos de exposición, por así decirlo. Uno es la aguda y otra es la crónica. La aguda es cuando ya te enfrentas a una gran concentración de arsénico que incluso te puede llevar a la muerte, ¿no? Como comenté, el arsénico es utilizado, o bueno, quiero creer que solo ha sido utilizado, ya hoy en día espero que ya no se haga, pero ha sido utilizado mucho como un gran veneno, ¿bien? Es muy neurotóxico. Sin embargo, también tenemos una exposición que es de a poquitos y durante mucho tiempo. A esto le llamamos exposición crónica. Entonces se ha visto que la exposición crónica está relacionada, como hemos comentado, a los cánceres, pero también a otras enfermedades, como por ejemplo, se piensa que está asociado al desarrollo de diabetes tipo 2,
también a una disminución en la función cognitiva debido al potencial neurotóxico que tiene el arsénico. Sin embargo, algo también muy interesante es que llega a afectar el desarrollo del bebé, es decir, tiene afectaciones durante el embarazo. Y eso es realmente preocupante. ¿Qué cosa es lo que hace el arsénico durante el embarazo? ¿Qué cosa es lo que ustedes han visto que afecta durante el embarazo? Ya a nivel mundial han habido distintas investigaciones que han buscado evaluar los efectos del arsénico o una exposición al arsénico durante la gestación sobre algún efecto en salud para el bebé o para la madre. Y precisamente se ha relacionado muy bien que el arsénico o una exposición a niveles elevados de arsénico ocasiona que el bebé nazca con menos peso, es decir, tenga un peso al nacer mucho más bajo. Por otro lado, también se ha visto asociación con nacimiento prematuro. ¿Esto qué nos quiere decir? Que por un lado afecta el desarrollo o la ganancia de peso del bebé y por otro lado afecta la duración del embarazo. Es decir, tenemos que el arsénico puede llegar a afectar dos vías distintas dentro de un mismo periodo que es precisamente pues la gestación. Y qué grave, qué terrible. Y más terrible aún porque está ahí. Entonces la gente está expuesta. ¿Qué pueden hacer las personas que están expuestas al arsénico? Porque al parecer es inevitable en algunas regiones para contrarrestar los efectos. ¿Se puede hacer algo? ¿Alguna prevención? ¿Algún tratamiento? Sí, de hecho, y aquí puntualicemos un poquito en el tema del embarazo. Sabemos que durante el embarazo se le aconseja, y de hecho se le da como parte de los programas nacionales de salud, se le da a la gestante suplementos de ácido fólico, y además que se recomienda mucho. Y precisamente la vía de los folatos o el ácido fólico permite que el cuerpo pueda responder en contra del arsénico, es decir, un adecuado consumo de ácido fólico permite que tú puedas metabolizar adecuadamente el arsénico y de tal forma que reduces así la toxicidad, es decir, te hace menos daño. Y bueno, como ya comenté, a la gestante pues se le incentiva a ello, también se le da su suplemento y esto puede ayudar a reducir los efectos nocivos. Ahora, ¿esto también qué te quiere decir? Porque obviamente el ácido fólico no solamente debería ser para embarazadas, ¿no? Sino también nosotros mismos. Entonces, se aconsejaría, por ejemplo, tomar quizá suplementos de ácido fólico o también el consumo de alimentos ricos en ácido fólico, ¿no? Por ejemplo, las verduras de hojas verdes. Mira, me ganaste con la pregunta. Justo eso te iba a preguntar. Que fuera del suplemento que dan en el embarazo, ¿dónde podemos conseguir ácido fólico? Y si bien el daño es importante durante la gestación, en el niño en desarrollo, ¿también tiene alguna complicación esta exposición al arsénico? Sí, como comenté, el arsénico es un potente neurotóxico y sabemos que durante la primera infancia el cerebro del niño está que se desarrolla muchísimo, está creciendo, está formando conexiones neuronales nuevas, todo ello, está aprendiendo constantemente. Sin embargo, si este niño también se ve expuesto al arsénico, es posible que este metaloide interfiera con el desarrollo adecuado del cerebro y por tanto, a la larga, uno comience a ver que tiene quizá dificultades, por ejemplo, para el desarrollo cognitivo. Entonces, sí puede llegar a afectar al mismo niño durante la primera infancia incluso. Y esta gente que está inevitablemente expuesta al arsénico, ¿hay algo que se pueda hacer al respecto aparte del ácido fólico? ¿Hay alguna medida que se está tomando pues para reducir este impacto? Quizá aquí ya dependa mucho de los tomadores de decisiones y, digamos, las plantas de tratamiento de agua, porque existen métodos de filtrarlo. Se ha visto, por ejemplo, que filtros con hierro permiten eliminar el arsénico del agua. Por otro lado, filtros con carbón activado también permiten eliminar el contenido de arsénico en el agua. Entonces, ese vendría a ser una solución. Claro, probablemente sea muy complicado que pues, una persona en su hogar lo instale. Capaz ya depende más de un tratamiento general, ¿no? En la misma planta de tratamiento de agua de la ciudad o de la zona correspondiente. Qué interesante todo lo que nos has contado acerca del arsénico, dónde está, qué efectos tiene. En la actualidad, las investigaciones que están realizando en torno al arsénico, ¿qué cosas es lo que están haciendo? Bien, aquí desde el 2018 aproximadamente en el laboratorio hemos venido desarrollando un proyecto sobre exposición a arsénico durante el embarazo y bueno, su relación con efectos materno-perinatales.
Esto en Tacna. Solo para comentar un poquito, quizá porque sí resulta muy curioso, es que ¿por qué decidimos Tacna y por qué decidimos Embarazo, ¿no? Resulta que, por un lado, sabíamos que el sur del Perú, por lo mismo que hemos estado hablando, hay mucha actividad volcánica, por tanto mucho arsénico. Vimos que Tacna tiene el mayor peso al nacer del país. Y yo comenté hace un ratito que el arsénico está asociado con menor peso al nacer. Entonces ahí que tienes una gran disyuntiva, ¿no? Y es precisamente eso lo que nos llamó mucho a la atención. Entonces, una primera etapa del proyecto es precisamente evaluar la asociación entre el consumo de arsénico en agua potable con el peso al nacer de los niños. Hasta el momento, y bueno, con los análisis que hemos hecho, no hemos encontrado que el arsénico haya reducido el peso al nacer. Sin embargo, mediante análisis sobre el mismo metabolismo del arsénico, que eso le llamamos toxicocinética y toxicodinámica, sí llega a reducir el tiempo de la gestación. Entonces, aparentemente, probablemente, si bien no está reduciendo el peso al nacer, sí está reduciendo cuánto dura el embarazo, que de todas formas también es malo. Y por otro lado, también, bueno, yo puedo tener un bebé muy grande quizá, pero esto no es que sea del todo adecuado. Sabemos que también pesos al nacer muy elevados están asociados con problemas en salud en la etapa adulta, por ejemplo, dislipidemias o enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces, actualmente nos encontramos, todavía seguimos en el análisis de los datos que hemos recogido, y pues de seguro estaré encantado de compartir los nuevos hallazgos que tengamos. Qué interesante. Y antes de cerrar, me genera una curiosidad. Menciona que a pesar de que en Tacna hay bastante arsénico, hay bastante exposición, los niños no tienen tanto bajo peso, no tienen bajo peso al nacer, mejor dicho. ¿Será posible que a lo largo del tiempo las poblaciones se van adaptando, ¿no?, a las circunstancias, a las características del medio? ¿Puede ser que el cuerpo también se adapte a la presencia de metales o metaloides en el ambiente para no morir? Esa es una muy buena pregunta y de hecho es muy interesante porque te habla de la capacidad del cuerpo humano, generacionalmente hablando, de poder adaptarse a su entorno. Y en efecto, ¿qué se ha encontrado? No, esto todavía no lo hemos visto en Tacna. Tenemos las muestras necesarias, pero todavía no hemos podido hacer los análisis. Sin embargo, investigaciones en distintas partes del mundo, incluido Sudamérica, han encontrado modificaciones a nivel del ADN, que son llamados polimorfismos, en donde estas modificaciones están asociadas a un mejor metabolismo del arsénico. Es decir, ya por genética, las personas que tienen una gran ancestría viviendo en estas zonas contaminadas con arsénico han desarrollado los medios para metabolizar mucho mejor al metaloide y reducir así su toxicidad. Y estas modificaciones, estos polimorfismos han sido encontrados en Chile, norte de Chile, norte de Argentina y la parte más colindante de Bolivia, colindante con Perú. Y algo interesante con respecto a Argentina es que la etnia que presenta estos polimorfismos se llaman los collas. Y haciendo una pequeña revisión, los collas derivan de los aymaras, y sabemos que tenemos pues una gran comunidad aymara en el país. Y ahora, ¿por qué se le llama collas? Y es que precisamente esta etnia vivía en lo que solía ser el Collasuyo, que sabemos es la zona sur del imperio incaico, ¿no? Entonces, esto ya nos comienza a dar pistas de que muy probablemente nosotros en nuestras poblaciones, en el sur del Perú, también tengamos estos polimorfismos que protegen a las poblaciones de la toxicidad del arsénico. Eso todavía es una pregunta que queda por resolver, pero de hecho hay mucho interés en poder responderla. Qué interesante todo lo que nos ha contado, ¿verdad? Qué importante. Tal vez no sabíamos mucho del arsénico, menos aún de todas las complicaciones en la salud que se podía tener y tampoco lo expuestos que podían estar las personas de manera constante y permanente. Muchas gracias, Diego, por la información tan valiosa que nos has compartido acerca del arsénico y sus investigaciones. No, nuevamente, muchísimas gracias a ti, Carlita, muchas gracias a toda la producción también, y también agradecer al proyecto que permitió llevar a cabo esta investigación, ¿no?, que fue
y que es el Regional GeoHealth Hub Center en Perú, aquí en el Laboratorio de Endocrinología y Reproducción. Muchas gracias. Nuevamente, Diego, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este su programa Soy Cayetano y los esperamos para una nueva edición con muchos temas interesantes para ustedes. Gracias.